Namaste. Bienvenidos al satsang esta noche aquí. Me siento muy agradecida de estar aquí con todos. Desafortunadamente tuvimos que cancelar el último satsang. Este cuerpo no se sentía bien en el satsang anterior al retiro. Parece que haga mucho tiempo desde que nos reunimos la última vez en el satsang, así que es muy agradable volver a estar aquí todos juntos. Alguien me ha pedido antes que hable de un tema en particular hoy. Creo que puede ser una parte en la que hay confusión en el despertar. Así lo fue para mí. Y es esta idea de qué hacemos cuando llega una emoción intensa. Si viene una emoción negativa intensa, quizás la guía espiritual en ese momento es permanecer como nuestra naturaleza real o traer la atención de vuelta a la conciencia, a la presencia, como estemos llamando al misterio de nuestro ser. Y a veces cuando hablamos sobre esto, la gente pregunta, ¿no es esto evitar sentir la emoción? Si tengo una emoción fuerte en mi sistema y quiero permitirla, no quiero reprimirla, ¿qué hago en ese momento? Es llevar la atención de vuelta a lo que es real, a la conciencia, a la presencia sin forma. ¿Es esto un evitar la emoción? Al principio también se sentía así para mí, cuando empecé a darme cuenta de lo que es real, de esa esencia intangible que todos somos. Pero con el tiempo se volvió claro que permanecer como nuestra naturaleza real, como la quietud, la conciencia que somos, realmente es la única manera en la que podemos sentir la emoción sin ninguna evitación en absoluto, sin ninguna resistencia, sin ninguna separación. Es solo como la conciencia, y voy a llamar a lo que somos la conciencia, no tiene nombre o tiene 100.000 nombres. Elige el nombre que quieras, Noumenon, Dios, la divinidad, el ser. Pero solo cuando permanecemos como la conciencia, cuando nos damos cuenta de la esencia más profunda de lo que somos, hay una posibilidad de realmente estar con algo. Estamos utilizando aquí el ejemplo de una emoción, pero podría ser cualquier cosa. Un dolor en el cuerpo físico, pensamientos, emociones, sensaciones. Incluso el ruido que viene de los vecinos. Sea lo que sea con lo que estamos interaccionando, si lo hacemos como un ser separado, vamos a encontrar resistencia. La separación es resistencia. La resistencia está en separación, siempre. ¿Cómo honramos la emoción o la situación sin evitarla en absoluto? Y es reconociendo lo que realmente somos, porque la conciencia no está separada de nada en absoluto.
Puede parecer que la conciencia y la emoción son dos cosas completamente diferentes, pero si realmente lo observas, si intentas encontrar dónde acaba la conciencia y dónde empieza la emoción, no serás capaz de encontrarlo. La emoción es simplemente la conciencia disfrazada. Y es solo como la conciencia que podemos honrar y encontrarnos completamente con esta emoción. Las formas habituales de tratar la emoción, reprimirla o proyectarla inconscientemente, por supuesto, sobre otros seres. Yo me metía en problemas muchas veces con la rabia, proyectarla sobre otros seres. Nos sintamos como nos sintamos, cuando aparece una emoción o cuando algo sucede en nuestro cuerpo, podremos saber inmediatamente si lo estamos abordando desde la separación. El cuerpo nos dirá que si nos estamos sintiendo algo menos que maravillosamente, estamos desde la separación. Todos hemos aprendido a suprimir o resistir las emociones. A medida que progresamos en el camino espiritual al despertar, podemos escuchar que es buena idea ser capaz de sentir estas emociones. Y como estaba diciendo, a veces parece haber un conflicto con el consejo que se nos ha dado de permanecer como la conciencia. Como la conciencia, estamos siendo esa presencia infinita de la divinidad en la cual el cuerpo y la emoción están apareciendo. Y solo desde ahí podemos permitir la totalidad de cualquier emoción, su intensidad, porque a veces son muy intensas. Recuerdo en mi propio camino, había mucho miedo, rabia, desesperación, vergüenza. Y a veces el miedo era tan intenso que sentía que no podía estar con él. La mente me decía, si notas la conciencia, estás evitando la emoción y nada podría estar más alejado de la verdad. Realmente, desde la conciencia, como la conciencia, solo entonces las energías que necesitan moverse, las emociones pueden hacerlo y el cuerpo puede manejarlo desde ahí. Porque no estamos sosteniendo la sensación de un ser separado en esos momentos en los que la atención está en lo que es real. Por paradójico que parezca, llevar la atención aparentemente fuera de la emoción a la conciencia en ese instante. La conciencia está conteniendo la emoción que está sintiendo sentida dentro y el cuerpo están dentro de la conciencia que somos. Y esto es por lo que en nuestra meditación traemos la atención de vuelta a lo que es real una y otra vez. Y es por eso que desde el lugar real, que es verdad, desde la conciencia, no hay karma, no hay tendencias, no hay cosas que tengamos que deshacer, porque no puede haber separación ahí. No puede haber separación entre yo y nada más, entre tú y nada más. No solo es el único sitio desde el cual no podemos sufrir, como el ser infinito, como la conciencia, no podemos sufrir. Además, en ese momento en el que estamos descansando como la conciencia, cuando todo está sucediendo dentro de nosotros, dentro del gran ser que somos, en lugar de estarme sucediendo a mí como una persona, donde no estoy intentando llegar a ningún sitio ni convertirme en nada, simplemente estoy siendo lo que soy, descansando en la conciencia. Solo entonces no va a haber karma ni patrones kármicos en absoluto.
Puede resultar extraño que estos patrones, estas formas de pensar y sentir sobre nosotros mismos, los demás y el mundo relacionados con nuestra sensación de ser separado. Parece extraño que cuando reconocemos quiénes somos, esos patrones simplemente no están. ¿Existe el karma? ¿Existen los patrones kármicos? Sí, si soy un ser separado o si estoy abordando este momento como un alguien, como una persona, parece haber muchos problemas entonces que existen. Y no existen desde lo que soy realmente, porque no hay otro, entonces hay solo este único ser expresándose a sí mismo como todas estas formas. Desde el lugar más sencillo, que es la consciencia, donde solo hay consciencia, todas las formas que está haciendo, todas las formas en las que está apareciendo, incluyendo las emociones, los pensamientos también están hechos de consciencia, los cuerpos, los árboles, los animales, todo. No hay nada más que la consciencia. Desde ahí, lo que necesita moverse puede moverse. La consciencia puede adoptar la forma más elevada posible. No necesita quedarse con una experiencia. Por paradójico que parezca, cuando permanecemos como la consciencia, realmente no hay ninguna emoción que necesitemos permitir y de alguna forma es permitida. Esto no es una negación, no estamos negando la presencia del miedo, la rabia o la vergüenza. Pero como la consciencia, solo vemos consciencia, solo vemos la consciencia disfrazada como miedo, rabia o vergüenza o lo que sea. Un cuerpo físico, como un dolor, como una contracción, como lo que esté surgiendo. Pensamientos. Es el lugar más sencillo y también el más eficaz en el que quedarse, la consciencia. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, notar que hay algo intangible y sin forma en el trasfondo de cualquier experiencia. Eso que está escuchando estas palabras y eso que está hablando estas palabras no es un ser separado. Es la misma consciencia la que está escuchando y la que está hablando. Incluso, aunque vieras este satsang 10 años después de haber sido grabado, seguiría habiendo solo el único ser. No hay nada más. Quería dedicar un poco de tiempo, arrojar un poco de luz en esto, porque mucha gente pregunta, ¿no es rodear la emoción, evitarla si permanezco como la consciencia? No es evitarla y en realidad es el único momento en el que no estamos evitando o rodeando. Como un aparente ser separado, cuando pensamos sobre cualquier cosa, no la estamos experimentando. Pensar sobre algo es la forma más eficaz de pasar por encima de algo. Yo me pasé toda la vida rodeando la realidad, experimentando un mundo de lo que yo creía que estaba pensando, experimentando lo que estaba pensando en mi cabeza sobre lo que estaba sucediendo, experimentando quién creía que tú eras en lugar de realmente encontrarme contigo. Y fue increíble cuando empecé a darme cuenta de que nunca había experimentado la realidad. Siempre la había estado evitando. Por supuesto, todos lo hacemos.
hasta que dejamos de hacerlo. Entonces, solo desde la consciencia, como la consciencia, dejamos de evitar. Y puedes notarlo. Cuando permaneces como la consciencia, el sistema energético está abierto, el cuerpo está más relajado, las energías pueden moverse. Lo que necesita abrirse camino, puede abrirse camino. Puedes probarlo. Muchas veces, en la realidad, las cosas son tan paradójicas a cómo se nos ha enseñado. Se nos ha dicho que llevar la atención a la emoción va a permitir que se disipe. Esto funcionará durante un tiempo, pero cuanto más te despiertes a la verdad, cuanto más veas quién eres, aquello en lo que pongas atención se volverá más grande, más intenso, simplemente porque todo el poder del ser infinito, de la consciencia que es infinito, está iluminando y está poniendo todo su poder en esta emoción. Y se va a volver más intensa. Y entonces no es posible que acabe. Puede desaparecer de la superficie durante un tiempo, sea miedo. Para mí había mucha rabia, miedo, vergüenza, pero va a volver a surgir porque no nos hemos encontrado con ella como la consciencia. La consciencia reconociéndose a sí misma como la consciencia. La mente mirará una emoción y le pondrá una etiqueta, dirá, miedo, esto es miedo. Yo sé lo que es esto. La consciencia mirará esto y se reconocerá a sí misma. Y solo desde ahí esto puede realmente cambiar. Si esto es útil para ti, tómalo y úsalo, solo si te resulta útil. Quería abordarlo antes de abrir el turno de preguntas, porque 2 veces esta semana me han preguntado lo mismo, si era un bypass o evitar las emociones. Y también lo fue así para mí en mi camino durante un tiempo. Si hay preguntas o desafíos que estéis atravesando y que os gustaría comentar, sentiros libres de levantar la mano. Empezamos con Mitra. Hola Helen, hola amor. Muchas gracias por ese increíble retiro. Tuve momentos muy desafiantes, pero ha sido el más increíble que he hecho hasta ahora. Creo que recuerdo haber compartido en el retiro cuando yo era una estudiante y estaba en un retiro. Y en el día 1 del retiro me decía, esto va a ser increíble. En el día 2, sácame de aquí, no quiero volver nunca. El día 3, me voy a ir. ¿Dónde están las llaves de mi coche? El día 4, no me quiero ir a casa. Es tan extraño, ¿verdad? Un retiro. Honestamente, yo pensaba, ¿puede esto durar 10 días? ¿O podemos tenerlo más a menudo, al menos? Hace algo, está haciendo algo. Estaba en paz y alegría 2 días después. Hoy estoy bien, pero bueno, tampoco me quiero apegar, como decías. Tengo una pregunta sobre lo que acabas de hablar. Cuando viene una emoción, ir más profundo a ella no funcionaba y acabas de aclararlo, porque cuando despiertas más,
Entonces voy a esa conciencia, pero no podía separar la emoción de la conciencia. Y siempre me preguntaba, ¿a qué se refiere la gente cuando dice que la conciencia ya es libre? O de que la conciencia ya está en paz. Cuando estoy en la conciencia no siento la libertad y la paz que ya está ahí, solo siento la emoción. Miremos ahora, exploremos la conciencia que tú eres ahora. ¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando reconoces la conciencia en lugar de los pensamientos? Muchas vibraciones y movimientos de energía. ¿Puedes sufrir como la conciencia? No. Ahora no tengo emociones intensas, pero cuando las tengo, no sufro. Veo que solo son sensaciones y energías. Como la conciencia, como estás experimentando ahora, si llegara una emoción intensa, ¿podrías sufrir por ella? El sufrimiento viene de la sensación de estar separado de algo. Todo nuestro sufrimiento viene de esta división nuclear de sentirnos separados de algo. En este caso estamos hablando de una emoción. ¿Puedes sufrir como la conciencia? ¿Puede la conciencia sufrir con algo, aunque sea con una emoción intensa? No. Si no, ¿cómo podría saber que estoy sufriendo? Como la conciencia, no hay nada separado en absoluto. Aunque la emoción lo llame una emoción intensa en el cuerpo, no es experimentada de la misma forma cuando venimos desde la conciencia. No hay capacidad de rechazarlo o darle la bienvenida. Es simplemente lo que es. Y ahí no hay capacidad de sufrir. De hecho, lo has dicho tú muy sabiamente, que no podías encontrar la diferencia entre la emoción y la conciencia. Si hago esto, si estoy sufriendo y voy a la conciencia, al principio siento la emoción, empieza a disiparse. Pero incluso aunque no lo hiciera, el sufrimiento no vendría de la emoción. El sufrimiento vendría de la sensación de estar separado de la emoción, de que hay un yo y una emoción. Cuando descansamos como la conciencia, no hay capacidad de sentirse separado de nada y desde ahí no puedes sufrir. La persona o el ser separado está hecho de todas las cosas que está rechazando o aferrándose. Esté haciendo lo que está haciendo, está en separación. Hay esto que quiero guardar, dicha, paz, y esto de lo que quiero librarme, miedo, vergüenza. Entonces la persona siempre está discutiendo con este momento. Siempre va a haber una sensación de separación y por lo tanto sufrimiento constantemente. Si te das cuenta de que realmente no estamos sufriendo por el miedo, sino por la sensación de sentirnos separados de él, eso enfatiza una división dentro de nosotros que simplemente no existe. En mi imaginación hay yo y el miedo. Cuando estamos en la conciencia no podemos encontrar ningún límite entre yo como la conciencia y la emoción. Estoy apareciendo como esta emoción y desde ahí no hay sufrimiento posible.
Y esto no es pasar por encima. Es el único momento en el que no estamos pasando por encima. Y es lo contrario a lo que dice la mente. Es muy interesante. Pruébalo la próxima vez que algo aparezca. Puedes hacerlo incluso con un pensamiento. Si yo estoy reconociendo la consciencia en la que aparece el pensamiento no me molestará en absoluto. Si estoy siendo un alguien, una persona, entonces será mi pensamiento. Habrá yo y el pensamiento, habrá una separación, una división ahí. Y siempre es de esa separación de lo que viene el sufrimiento. Muchas gracias, Helen. Gracias. Michael. Hola, hola amor. Sí, aquí también se siente como el post-retiro. Es hermoso. En el retiro mencioné que todo lo que percibo es como un pensamiento también. Como hay esa tendencia a conceptualizar un pensamiento y ahí hay una contracción para intentar hacer de ello algo separado. Y cuando te vuelves hacia una emoción o hacia algo que estás conceptualizando como algo separado a mí, ahora hay una disposición a ver todo. El miedo crea la separación y lo llama árbol, cuerpo. Es más que una emoción, es más que un pensamiento. Es la mente, es una máquina que está creando conceptos. Es todo. Sí. No podría decirte la fecha, pero recuerdo cuando me di cuenta de que no había conocido nada o a nadie. Solo había estado experimentando este mundo de conceptos de mi cabeza y ya no quise hacer eso más. De repente todo eso se sentía muy limitado en lugar de seguro. Y entonces hubo esta rica intimidad de verme yo la conciencia como este árbol, como este ser humano, como lo que fuera y como todo, desde la cosa más mundana o que la mente llamaría mundana, viendo la vitalidad y en las cosas que damos por supuesto siempre. Es algo muy diferente. Hay una rica intimidad ahí porque no hay separación, hay la totalidad de este momento. Sí, quizás tras el miedo hay este inmenso amor. ¿Qué hacemos en nuestra autoindagación? ¿Qué es esto realmente? Es esta intensa curiosidad que traemos y encontramos que nada es lo que pensamos que es. Dentro de todo, como todo, está esta inmensidad de conciencia o de amor o como queramos llamarlo. Es una forma muy diferente de vivir. Sí, es el final del sufrimiento. ¿Cuánto amor puedes tomar? Todavía no he visto a nadie explotar de demasiado amor.
Thank you. Gracias por compartir. Gracias. Tanya. Tania. Hello. Hola. Hola, I'm amor. going to try my best to keep it short, and I think I'm Voy a new to your intentar platform, but not to you in que la particular. pregunta sea But breve. I think I got a couple of things going on that are kind of commingled, Hay and un par de cosas I'm not sure about it, I guess. sobre las que no estoy segura. I have a lot of doing energy. Tengo mucha And I energía always de have. hacedor. Siempre la he tenido. Since I've been on this journey, especially since I've joined your platform for sure. Desde que estoy en este camino y sobre todo en las últimas semanas, desde que me uní a tu comunidad, he tenido grandes cambios y he notado muchas cosas. Una de ellas es esta energía de hacedor. He comentado en alguno de los grupos que la meditación en quietud es algo muy nuevo para mí, porque a no ser que esté en una conversación profunda, tiendo a estar balanceándome todo el rato. Para mí es algo natural, como respirar. Si no me estoy balanceando, me siento constreñida. En las últimas semanas, he conseguido estar en quietud en la meditación sin moverme constantemente. Pero estoy notando que desde que estoy en esta meditación en quietud, hay cosas que han emergido. Algo con lo que trataba en el pasado y que ha aparecido ha sido el área de carencia en las finanzas. En el momento, la situación económica es mala y es muy atemorizante. También me he dado cuenta que con esta energía de hacedor hay áreas donde creía estar haciendo cosas para obtener más ingresos, pero me he dado cuenta hace poco de que también tenía que ver con intentar controlar ciertas situaciones. Me decía, si hago esto, entonces puedo controlar esto, porque si no, me siento muy incómoda. Me estoy alejando de esta energía de hacedor. Estoy cansada de hacer. Sé que no me lleva a nada. Y de experiencias del pasado, sé que cuando llego a este lugar de simplemente no sé, y cuando estoy en este lugar con mis finanzas y con mi energía de hacedor, de simplemente no sé. No sé muy bien cuál es mi pregunta. Está bien, tómate tu tiempo. En los últimos días he ido al trabajo, me he quedado más horas, he ido más pronto, desde la desesperación de intentar obtener más ingresos. En los últimos días he dejado de ir al trabajo más pronto y me he quedado sentada observando los pensamientos de tienes que ir a trabajar, necesitas hacer algo. Y a la vez dándome cuenta de que había este tema de control en el trabajo. Si iba más pronto, entonces lo estoy haciendo bien. Si no lo hacía, me sentía incómoda.
couple of situations. Mhm. And in my En mis meditations, meditaciones, that is very new to y be es algo sitting and being nuevo still para because mí of the estar rocking and also the meditando doing sentada, energy. quieta, y es algo nuevo para mí debido a mi tendencia a estarme balanceando todo el rato. I guess I'm trying to meet these two things Yeah. in this way. What And does when it What does it mean to you ¿Qué to significa be para ti still? What does estar that mean? quieta, estar en quietud? Because, excuse me, for me, it really, I got very Yo confused. estaba My muy my confundida body when I first started cuando meditating this way that empecé we a do meditar de la forma en la que lo here, hacemos aquí. Yo no podía couldn't estarme sit still at quieta en all, absoluto. and it was just getting up and moving Me around the room levantaba, constantly, andaba por la habitación, sit back down, volvía a and sentarme. then without Sin realizing darme I'd gotten up cuenta, again and de was nuevo halfway estaba de into the pie, kitchen, estaba yendo a la or on my cocina phone, or o you know how it estaba con el goes. So, móvil. but I realized that that really isn't a Me di failure in my cuenta de que meditation. realmente eso If no my era body un is fracaso en la moving, meditación. Si mi then the cuerpo se está movement moviendo, entonces can el help to movimiento puede contrast, not ayudar conflict, but a contrast with the stillness that hacer I un am, help me to contraste recognize con la that quietud que the body soy. is Me ayuda a moving reconocer que el inside cuerpo se something está that isn't moviendo moving. dentro de algo So que right no now se there's está some moviendo. invisible formless, Ahora hay whatever algo this is, invisible sin around this body. forma The body's alrededor de este moving. cuerpo. El cuerpo se está And that actually moviendo helps y me to realmente recognize the eso me ayuda a stillness by reconocer la contrast. quietud por contraste. So I'm saying Estoy this because a diciendo lot of esto our porque doingness, mucho de nuestro our hacer sense of doing or o de having to nuestra do sensación de something, tener que hacer algo can be about trying to undo this a doer. veces tiene que How ver do I con get rid of this intentar doer? deshacer este I don't hacedor. like it. It should ¿Cómo go me away. libero de este hacer? And No me gusta, tendría instead, que if we irse. just use the En lugar sense of de having to, you can feel utilizar it's like la energy, right? This sensación de moving, it's tengo que like hacer, go, puedes go, 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 notar go. esa And then energía, it's, as you pointed venga, to, venga, venga. Really wisely, Como it's a control decías thing that makes us feel safe and sabiamente, es una secure. forma If I de can control my para world intentar the way I want hacernos it, sentir then seguros. I'll be Si tengo mi safer mundo also. como quiero, entonces me sentiré más a And salvo. it's no coincidence that the No es areas of our life that are the casualidad most que dysfunctional, or las we're áreas experiencing the más most, the disfuncionales de biggest nuestra satsama, is vida where o there's a donde strongest sense of a experimentamos doer. más carencia es donde hay una So sensación de the mind hacedor says, más I'll keep fuerte. doing until I Y get la this mente problem dice, sorted out. continuaré haciendo The hasta que el problem problema with se lack of money resuelva. in my life was a Pero reflection la falta de of dinero this en sense mi of vida fear era and un need to reflejo control. de este miedo y de esta necesidad So de controlar. eventually came to me the recognition that Finalmente, anything I try to do me di cuenta about de the que cualquier doer cosa que intentara is hacer con just el doing, hacedor isn't it? era más So hacer. when we notice Cuando nos that, we damos can just, when we cuenta notice this de urge, gotta este get up, go impulso to de work, need to do something necesito hacer to algo fix para this, arreglar esto, tengo que as you trabajar pointed más. to, just being Como with that as much as decías, you can, just estar letting con that esto lo máximo uncomfortableness, that que puedas, restlessness, that permitir esa incomodidad, esa well, yeah, inquietud, uncomfortableness is a good word that you used. Just kind of permitir letting que it happen suceda to the best of our lo mejor ability. que podamos. I realize every time Cada vez I would que get up yo and me walk across the estaba room and try to do levantando, something that was an avoidance in some way of just realmente estaba being with this. I intentando don't have to sit evitar down with it, sentir lo que estaba literally, but sintiendo. can I Entonces just puedo feel it? simplemente You know, rather sentirlo, than I can't deal with it. I have to go porque do para something. evitarlo me levantaba y empezaba a hacer And it algo. sounds Y like de that's alguna starting to forma happen for you. esto está empezando a That suceder you can para just ti. kind of Ya be puedes with it a empezar a little estar bit. con ello un poco. Yeah, Sí, for sure. That is true. And I've also found like in the past that también he encontrado with the que rocking con esto or de with the doing balancearme stuff, I've had some o con really el hacer, profound he tenido experiencias muy experiences profundas, because you're right, porque like tienes there's a razón. contrast there Hay un and I notice the contraste y puedo contrast, like notar el I'm moving, contraste. Yo me estoy but moviendo, there's something pero hay that's algo not que no se moving and I mueve notice y me it. estoy dando cuenta. I notice it and there's I want to Iba a say decir I can que hold it, but it's quiero not accurate. agarrarlo, pero For a no es preciso. Are you longer moving though? period of time,
¿Te estás tú moviendo o es el cuerpo el que se está moviendo? Tú eres consciente del cuerpo. Tú sabes que el cuerpo se está moviendo o que se está balanceando. Tú eres el que sabe que el cuerpo se está moviendo. Tú eres consciente de ello, pero ¿te estás tú moviendo? Para mí esto fue la clave, reconocer que yo no estaba inquieta. Había inquietud. Pero si yo atribuía esto a mí misma, me decía, yo soy la que está inquieta, realmente yo no sé si eso era verdad. Había inquietud o incomodidad en el cuerpo. Cuando cuestioné esto con amabilidad, me di cuenta de que yo no era la que se estaba sintiendo inquieta. Yo era esa quietud. A veces, cuando más agitado está el cuerpo, es cuando mejor podemos ver nuestra libertad inherente y que no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Puedes hacerte una idea cuando reconocemos lo que es consciente del cuerpo, consciente incluso de ese hacedor que creemos ser? ¿Qué conoce eso? ¿Qué es lo que lo conoce? Lo que ve el cuerpo, lo que ve la inquietud, lo que está en quietud, que eres tú. Tú eres el que sabe, tú eres el que ya está en quietud. So, this forcing myself to be physically still. Entonces forzarme a mí misma para estar quieta físicamente permite que el cuerpo se mueva. Déjale hacer lo que quiera hacer. Si tú eres la quietud, no hay nada que conseguir ahí entonces. El cuerpo está agitado por la idea de que somos el hacedor. El cuerpo está haciendo, la mente está haciendo, pero tú ya eres la quietud. Por supuesto que queremos que el cuerpo se sienta en paz y descansado, pero haga lo que esté haciendo, la quietud sigue estando quieta, no se está moviendo. Paradójicamente, cuanto más reconocemos esto, más el cuerpo empieza al principio, un poquito de relajación. ¿Puedes sentir que algo está cambiando al mirarlo así? Sí. For the longest time, that's how I was seeing it. Durante mucho tiempo And feeling it, lo I he visto y lo he suppose. sentido así. And then, as of, I don't know, the last while, not too long, Pero últimamente, maybe it was my mind or something quizás era mi mente, that started seeing it, that maybe it was an avoidance empezó a ver que that I've had all my life quizás instead of what I actually thought era it un was. evitar en lugar de ser lo que creía que era. Si tú eres la quietud, ¿puedes controlar lo que el cuerpo hace en absoluto? No. No. ¿Y necesitas controlarlo? La quietud, la conciencia, como lo llamemos. Si es algo, es estar completamente aquí con lo que es. No tiene ninguna habilidad de controlar el cuerpo en absoluto. Es completamente permitir que todo sea exactamente como es, incluyendo nuestro cuerpo y nuestra mente. Yo, viendo a través de esta ilusión de que yo he sido el que ha estado intentando controlar y mantener todo a salvo, y esta es la forma en la que necesita estar. Yo he sido el que ha estado haciendo este trabajo extra y todo. Tuve que admitir que esto realmente no era verdad. Entonces realmente no puedo decir que yo haya hecho nada. Mi cuerpo ha hecho mucho, pero cualquier cosa que el cuerpo haga desde ese lugar de la consciencia, cuando sabemos que somos la consciencia,
Cualquier cosa que el cuerpo haga desde ahí es increíblemente eficaz. Las alteraciones en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, las contracciones, las alteraciones en nuestras finanzas, en nuestras relaciones o donde se esté mostrando, es un reflejo de la incomodidad de creer que somos el que está haciendo. Y eso realmente no es verdad. Tú no has hecho realmente nada como la quietud. Nothing. Nada. Y esta conversación se está desarrollando por sí misma. Los cuerpos saben lo que hacer. No hay nada que deshacer aquí tampoco. Es como yo he tenido mal sueño de que tenía que hacer todo esto y en el camino que tengo que deshacer todo lo que había hecho. Estamos intentando deshacer todo. So, as I'm listening to what you're saying and A I'm medida que escucho having lo que this estás diciendo understanding, y tengo esta then why is comprensión, it that in this entonces, very ¿por moment qué everything has like en este contracted so momento tightly? todo se ha contraído tanto? If I like so ¿Por qué se ha tightly. puesto tan tenso? Es una oportunidad justo ahora. La vida te está dando una oportunidad para vivir como lo que acabas de ver. Cuando el cuerpo está muy contraído, la mente dice, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar esto. En ese momento, si podemos volver a sentir esa quietud, donde no hay nada que podamos o tengamos que hacer sobre cualquier cosa que esté ocurriendo en la manifestación, las contracciones por sí mismas empiezan a abrirse, a relajarse. Es como si la vida nos estuviera pidiendo, ahora, en este momento, ¿cómo qué quieres vivir? ¿Como la persona que tiene que controlar este proceso o como la quietud? Stillness. Como la quietud. Simplemente permaneciendo aquí conmigo, y esto es útil para todos, permaneciendo aquí como la quietud, viendo qué le sucede al cuerpo cuando simplemente descansamos como la quietud, reconociendo eso que no está haciendo nada. ¿Qué efecto tiene esto en el cuerpo? There's a slight like recoil. Hay como un ligero retroceso, permaneciendo con ello, reconociendo la quietud en la que el cuerpo está apareciendo. There's a sense around this Hay una sensación alrededor that de feels esta spacious tensión at the que se same time. siente espaciosa a la vez, permaneciendo con ello un poquito más. Estamos mirando con curiosidad lo que aparece aquí, permaneciendo como la quietud y sin irnos a la imaginación de que tenemos que hacer algo para arreglar esto. My thoughts get in Hay the way and just tell me that pensamientos I'm not in diciendo que stillness, yo I'm no zoning soy la out. quietud. Sí, es lo que la mente dice. No hay nada malo con ello. Permanecemos aquí en la quietud. Dejamos que la mente aparezca en la quietud. Simplemente son pensamientos que van y vienen. ¿Qué puedes hacer tú con los pensamientos, como la quietud? ¿Puedes siquiera interaccionar con los pensamientos, como la quietud? No. No.
They just come in and go. Simplemente van y vienen. Yes. Sí. Nothing you need to do anything No hay about, nada could que you? puedas hacer ni que necesites hacer. There's a spaciousness. Hay espaciosidad, I feel tight in the body, but hay tensión en el cuerpo. there's a You're space there. experiencing that tightness as stillness, Estás not as a tension, right? The experimentando first time. esta tensión desde la consciencia. Quizás por primera vez estamos experimentando esta tirantez en el cuerpo y no estamos intentando cambiarla. Just here, stillness. Simplemente estás aquí como la quietud It feels y very así different se in a siente way. muy diferente. Yeah. Sí. And all that happens is Y todo lo que that finally sucede as we es que rest in the finalmente, stillness, the body can cuando actually descansamos feel como la quietud, tightness el and the cuerpo fear puede and tension that realmente it's needing to sentir feel. la tensión, el miedo y la Couldn't tirantez kind que of necesite mindfully do that sentir, and let it dissipate pero while we were no podía hacerlo those y mental permitir que se gymnastics trying to disipara cuando estábamos haciendo fix esa things. gimnasia mental de intentar The arreglar las tension might be cosas. there, the contractions La there, tensión, las contracciones pueden seguir estando ahí. and it was like for me, my body was finally just Para able mí, to feel el cuerpo that, just finalmente feel fue it. capaz de sentirlo, simplemente It sentirlo. wasn't that I was suffering then Y because I was entonces no estaba sufriendo porque lo estaba experiencing it as the experimentando stillness. como la It was quietud. very different. Era Less muy suffering. diferente. Ahí no hay sufrimiento. Yeah. Sí. It's still very tight as it El was cuerpo before, sigue but estando tan tenso como estaba. And it's also Y a la completely vez different, right? es Same but completamente very different. diferente. Lo mismo, pero muy diferente. yeah, Sí, it's bizarre. es extraño. And it will it will be tight for as Y long as it estará needs to be tenso tight el tiempo for. que And necesite somehow estarlo. my body got this message Finalmente, finally mi that cuerpo recibió este it was okay to mensaje be de que exactly as it estaba was. bien And in estar that exactamente paradox, como it began to estaba relax. y paradójicamente bit ahí at a empezó time. a relajarse, muy despacito al And we can principio. ask, excuse me, Podemos we can ask the preguntarle body, just al asking, we're just going to cuerpo, ask a stillness. We're not forcing anything. simplemente We can't. Just ask the preguntarle, body, if you want to, si quieres, would you like to ¿te relax a little gustaría bit? relajarte un Just poquito? inside, gently, would you like to relax a little bit? And if the answer Si is la no, if it tightens respuesta up, es that's no, perfectly si okay. se contrae, If the está answer is bien. yes and it relaxes Si a la little bit, respuesta that's es sí perfectly y se okay. relaja un poquito, We're just está bien. curious. Would you like to Simplemente relax a somos little bit? curiosos. ¿Te gustaría relajarte un poco? But there's no forcing. No hay We're the forzar. stillness. We can't force Somos la anything. quietud. No podemos The forzar intangible nada. stillness. Somos la quietud intangible. Yes, there's Sí, a hay relaxing. un poco de relajación. You can just Y ask them again. podemos volver a It's preguntarle, wonderful. Would you like to relax ¿te a little gustaría bit more? relajarte un poquito Totally más? okay if yes, Está totally okay if completamente no. bien. Sí, es que sí y sí es que no. And this asking of the Y body, este preguntar al cuerpo this isn't like no playing a es un mind tipo game de of some juego sort. mental. No, it's really No, just a realmente es way of una being forma with de what is, isn't estar it? It's con just a lo way of que being es with what desde is, la that quietud. stillness. Queremos que We el want the cuerpo body se to relax, but we're relaje, not pero no able to somos force it or do capaces anything. de forzar ni de And hacer nada. paradoxically then it Y will relax a little paradójicamente, bit. así se relajará un And just poquito piece by y piece, the poquito a muscles poco just los músculos began to empiezan let go a for me. soltarse para mí, Because porque de somehow, alguna forma I don't know, the cells felt safer or las something. células se It was sienten finally not. más a salvo. My body had to live out Mi this idea cuerpo that I was a tenía que separate vivir being, esta idea that I was de que doing yo all era un this ser stuff. separado que estaba And that's what the haciendo tension was. todas estas The cosas y de reflection ahí of the sense venía of la having to do tensión. Eran un or not reflejo doing enough de la or doing sensación too de much tener que or hacer o no hacer whatever. suficiente o hacer demasiado. And
Finalmente, no estaba manteniendo esa ilusión más, estaba permaneciendo como la quietud y el cuerpo pudo empezar a alinearse con su propia inteligencia. Hay más relajación sucediendo. Y poquito a poco hay más paz y alegría dentro, más relajación, y esto puede manifestarse como una abundancia en el mundo externo. Cuando necesitamos algo dentro desesperadamente, necesito relajarme, necesito dejar ir, parece real que necesite dejar ir, pero para la quietud no lo es en absoluto. Y nuestro mundo puede empezar a corregirse a sí mismo entonces. Gracias por tomarte el tiempo de explorar esto conmigo, porque de nuevo es la pregunta de todo el mundo. Todos estamos intentando hacer algo. Creemos que estamos intentando hacer algo. Disfrútalo. Gracias. Vamos con Richa y después Wendy. Hola, Helen. Hola, amor. Cuando he levantado la mano, había una intensa emoción. Creía que no podría manejarla. Algo sucedió que detonó algo en mí. Había pensamientos de esto no es justo, no debería permitir que esto sucediera. Y luego te has hablado de las emociones intensas. ¿Se sentía? Perfecto. Aparentemente solo hay uno de nosotros. En ese momento, la sensación de yo era muy fuerte. Yo tenía que hacer muchas cosas al respecto. Tenía que hacer algo. A la vez, veía que podía ser algo que necesitara ver, porque no hay otros. Si no hay separación, simplemente necesito ver esto, pero a la vez no era capaz de mirarlo. En ese punto, el yo había bajado un poco. La pregunta es, sigo queriendo hacer algo sobre ello, pero no viene de la sensación de yo separado. Es más de la sensación de yo debería hablar, como hablabas de la energía. Entonces, ¿cómo diferencio entre esa expresión y algo que necesita ser sentido, expresado y transmutado? Finalmente, si vas a decir algo sobre ello, si has sido tratada injustamente y hay un impulso surgiendo, deberían decir algo sobre esto. Como estábamos hablando con Tania, no hay hacedor, no hay un ser separado que pueda hacer nada. Y no hay nadie que pueda elegir si hacer esto o no. Esto sucederá o no. Finalmente, esta es la verdad. Cuando te vuelvas a encontrar con esta persona, el cuerpo dirá algo o no. Para mí también resultaba útil
darme cuenta de que si está surgiendo el impulso de decir algo, puedo explorar cómo esto me hace sentir. Digamos que alguien me ha tratado injustamente y aparece este impulso de decirle, esto no es justo, me gustaría que no volvieras a hacer esto. Si ese impulso surge dentro y me hace sentir algún tipo de restricción, habitualmente es porque cuando pienso en ello lo estoy haciendo desde el lugar de la separación y puedo estar pensando en decir algo para sentirme más justificado como un ser separado. Pero si estoy pensando en decirle esto a esta persona y se siente más expansión, más apertura, o si simplemente sucede, mi boca se mueve para hablar, es como la quietud quiere moverse, como la conciencia quiere expresarse, como la forma. Realmente no es lo que te ha ocurrido a ti lo que te está removiendo, sino la idea de que tú puedes elegir si decir algo o no aquí, porque realmente se siente como debería decir algo y no creo que pueda. Y esa idea es tan falsa para quien realmente somos que revuelve el sistema nervioso. El cuerpo está agitado. Puedes sentirlo, ese tengo que hacer algo. Sí, esto me resuena. Puedo sentirlo en el cuerpo entero. Hay muchos pensamientos sobre debería o no debería decir. Pero ¿puedes encontrar alguna persona que pudiera decidir qué decir? Cuando te buscas a ti mismo, ¿puedes encontrar a alguien que pudiera elegir qué decir? O incluso si decir algo o no. No. Es ese mantener la ilusión de que podemos elegir lo que nos está removiendo. Si tiene que suceder, entonces se dirá de la mejor forma posible. Por una parte hay esta comprensión y a la vez puedo estar con ello, entonces se asentará. Sí, recordando que el sistema de energía, el sistema nervioso, solo está removido por los pensamientos que mantenemos sobre algo y no por la cosa en sí misma. Cuanto más mantenemos qué debería decir, debería haber dicho algo ayer, lo diré mañana cuando vaya al trabajo. Todo esto es como tomar una botella de Coca-Cola o algo y agitarla mucho. La autoindagación, por supuesto, buscar a esa persona que quiere decidir y no encontrarla. Esto ayuda a que el sistema se calme porque lo que va a suceder, va a suceder. Realmente no estamos en control de ello como un ser separado. Hay formas sutiles en las que nos seguimos aferrando a esa ilusión. Podría decidir incluso qué decir. ¿Cuánto nos tormentamos a nosotros mismos en conversaciones en nuestra cabeza intentando hacerlo bien? Y realmente solo es un montón de pensamientos pensando sobre pensamientos.
when the emotion is very strong, so like Cuando I la was listening emoción to you es muy from intensa, beginning to end, but I was me still estaba getting perdiendo en confused esos what you were saying to us, pensamientos y cada vez que te and back every time escuchaba I would hear it, it is what I needed to era lo que hear, that necesitaba would escuchar calm my y system. calmaba mi sistema. It's all gone in though, even if you Todo think you ha weren't hearing at llegado, all, todo ha llegado, aunque pensaras it's que no all gone in estuvieras there, escuchando, because there's no porque one, no hay nadie, no separate being ningún to ser block it. separado para impedirlo. You really Realmente cannot get no this puedes wrong, right? hacer You esto cannot get mal. this wrong. And sorry, just give me a minute. Necesito It's okay. un It's momentito. okay. Está bien. We are Estamos todos all here aquí with you. contigo. It's paradoxical Es that paradójico when que we cuando nos realize there's damos nothing we can cuenta do, de que no whatever's hay gonna nada que happen is podamos gonna hacer, happen, that lo que what tiene que happens suceder is va a suceder. always for Lo que sucede es our para highest nuestro good, bien mayor. from the Desde el recognition that there is no reconocimiento separate de que doing. no hay un ser separado, Whatever the body does lo que is hace el something that's cuerpo right for us. es Every lo likelihood que of está bien para nosotros. your body saying something to Entonces this tu person cuerpo and having a puede positive decir response algo a from esta that. persona y obtener una respuesta positiva desde ahí. Yeah, and also that how much I listen and how much I don't is Sí, also, I can't do anything about that as well, right? And if I were you, si yo fuera tú, yo soy tú. I were in your Pero si position estuviera right en tu now, lugar ahora, I would doubt even this dudaría idea that incluso sometimes you de la listen and idea de sometimes que you're a not. veces estoy I would doubt escuchando that. y a veces no. Rather than trying to fix, En lugar de intentar how do I arreglar make cómo sure me I'm listening properly aseguro all the de time? escuchar See correctamente if it's todo el actually true tiempo, that you're not mira si really es listening realmente verdad sometimes. que Sometimes you're no lost in estés thoughts. escuchando realmente a It veces, feels like que that, estés right? It perdida en seems los like that, but pensamientos. Parece ser awareness así, cannot pero switch la itself conciencia off. no It's puede always listening, apagarse. Siempre está always escuchando, listening, always seeing, siempre, siempre está always viendo, experiencing. siempre experimentando. Yeah, We I put think it was way just, too. Go ahead, sorry. Adelante. I think it was just a Creo lot for the simplemente body que era to handle. demasiado para el cuerpo Now manejarlo. it feels okay. Because the more Porque we've seen cuanto who we más hemos are, visto quién somos and the more that we're coming to y live from más that place, vivimos desde ese lugar, the worse it feels when peor we se entertain siente some thoughts of cuando doing, right? mantenemos It pensamientos feels de like the hacer. body's like, ooh, I El don't like cuerpo this at dice, all. no me gusta esto But you para see some nada, peace, a little bit of peace, and porque ha habido paz you know, and then y the entonces el system gets sistema agitated with these se thoughts, and it's like, siente ooh, agitado con estos the body says, pensamientos. El can we cuerpo go está back to diciendo, truth? ¿podemos volver a la verdad, por favor? You think you can relax ¿Crees a que bit puedes now? relajarte y descansar ahora un poquito? Sí. Thank you. Gracias, Helen. Thank you. Gracias, amor. Good to talk to you. Me alegro de hablar contigo. Thank you for sharing Gracias so por bravely. compartir con tanta Okay, valentía. we'll finish with Terminaremos Wendy. con Wendy. Hi, love. Hola, You're still amor. muted ¿Sigues there. en silencio? There we go. Ahora. Hi, Helen. Hola, Really Helen. nice to meet you. Me alegro This is mucho the de first, conocerte. time. I'm kind of nervous and excited Estoy to meet you. nerviosa This y is emocionada de first conocerte. Well, you know, time. it's just the one Realmente being, right? solo Talking hay to itself. un único ser, hablando consigo So I mismo. attended your retreat, which was absolutely Asistí wonderful. al Very retiro much online, resonate with you. que fue I'm gonna maravilloso. join your
Sangha group too. So y I've been voy a kind of on unirme this a path tu for about comunidad. 20 years, but I have not had any Llevo group 20 años en este teacher camino, ever. pero nunca había tenido un grupo So o un I've done it mostly maestro. through books Entonces and lo he hecho fundamentalmente a lots of través de reading, libros, study, estudiar, leer. And that sounds Sí, very algo muy similar to my parecido a own mi journey. propio Yeah, I camino. started with A Course in Miracles, but on the non-dual path Sí, en more el for like camino no 5, dual llevo 6 unos years 5 o ago. 6 So, años. but the question I have is La pregunta que about tengo memory. es sobre la memoria, Because I'm at that age where it's like, is this happening because I'm like, maybe need to see a porque doctor? a veces pienso, Or maybe it's si esto normal and I está need to sucediendo, see people quizás speak to that. necesito ir al médico o quizás es algo So one of the normal. things that happens is that I've gotten very, it's taken me a Una de while, las cosas que but I've gotten sucede very comfortable sitting in, fear and es que welcoming puedo it and just sentirme cómoda being with it. dándole la bienvenida y dejándome sentir But what el I've miedo. noticed a few times Pero lo is que he that notado a veces, I have a really strong emotion, really strong trigger, and then I'll go to sit cuando hay and, un detonante muy fuerte, necesito sentarme con ello. And sometimes it's almost like what you'd see in a TV show or something where they're kind of showing something dissolve. You get that sense Y a veces tengo la sensación happened a de few que times puedo where it's verlo como si estuviera right viendo in the la midst of tele y doing se it. And for the disuelve. life of me, when I try to take it later and integrate Pero it, it cuando kind of, it's just intento gone. después pensar en Like, ello e like integrarlo, I've se ha had no ido. memory Ni of it. siquiera me acuerdo. Yeah, That's like it was Sí, never como there. si nunca Like it hubiera was estado ahí. like it was never there somehow. Sí, Yeah. Yeah. I don't know if that's no sé normal. si esto es I normal. mean, it doesn't happen all the time like Esto that, but no it's happened a few sucede times, siempre, pero ha sucedido unas cuantas so that's veces. one thing, that's one way. And then Esto the other es una thing cosa. is that one of my La otra biggest cosa triggers is my es que children. uno de So mis I grandes remember that, desafíos son mis my, hijos. Sí, lo greatest joy, my recuerdo. greatest suffering, always. Our biggest teachers, aren't they? Our children. Nuestros Yeah. grandes maestros, nuestros And, hijos. so I've been working He on this estado one trabajando thing in particular with con one of my esto sons. en particular. ¿Qué son and mis hijos? It happened again, and I didn't get triggered. Y ha vuelto a So I suceder thought, when I y got off no he the sido text, detonada. I thought about an hour or 2 hours later, I thought, 1 o 2 horas después de recibir un mensaje de él, me di cuenta de que no me había alterado en absoluto. Y entonces la mente volvió al sufrimiento diciendo, esto no es normal, debería sentirme disgustada. Pero no me sentí así. Me di cuenta de que había empezado a hacer y paré. Entonces mi pregunta, porque he tenido esta sensación desde hace mucho de, hay algo que está mal. A veces siento ansiedad cuando estoy sentada viendo la tele y digo, ¿qué la ha detonado? Nada. Tengo esa sensación desde muy joven de que las cosas iban a ir mal o ya estaban mal. Me he distraído un poco y me preguntaba si todo esto era normal. Me preocupa que si estoy más en la unidad, lo deje de tratar sin saber si es normal. Yeah, and it, it helped me Sí, to a mí me ayudó recognize, when some of the big reconocer en triggers, algunos de los desafíos más grandes de mi propio camino que lo que sucede, sucede. Y tenemos esta respuesta intensa, as grande. that starts to dissipate or it doesn't happen at all. La primera vez que esto no sucede, la misma persona hace o dice lo mismo que antes y dentro de nosotros no sucede nada, Wow, that's amazing. es increíble. And then the very Y next thing that lo happened siguiente for que me was ocurría this para sense mí of, era,
que la mente decía, vas a ser fría, no te vas a preocupar por otros seres, estás evitando sentir. Realmente tuve que mirar y ver, no estoy evitando, simplemente ya no está ahí más. Y vino este pensamiento de que el despertar es nuestro estado natural, estamos volviendo a nuestro estado natural, pero también es muy diferente a cómo hemos vivido. Hemos vivido de un desafío al otro, como una bomba de relojería. Y esa ansiedad de la que hablabas, para mí también estaba desde mis primeros recuerdos. Estaba este miedo, a veces en el trasfondo, a veces en primer plano. Algo va a ir realmente mal y estaba de alguna forma esperando que esto sucediera. Más tarde, estaba la sensación de que había algo malo conmigo y que en cualquier instante todo el mundo se iba a dar cuenta y entonces estaría sola. Todo el mundo iba a ver que yo no era la persona que ellos creían que era. No me refiero al aspecto espiritual, sino a que yo era un engaño o algo así. Y de ahí viene la contemplación que hacemos. Me di cuenta de que nunca podría experimentar una profunda paz mientras tenía esa idea dentro. El miedo me estaba intentando decir que había algo defectuoso en mí. Y solo estaba defendiéndome todo el tiempo, esperando que algo o alguien reconociera que lo que yo sentía dentro era verdad, que había algo mal en mí. Y entonces podemos transformar esta creencia en una pregunta. ¿Es realmente verdad que hay algo malo en mí? Y cuando hacemos la pregunta, en lugar de creerlo, el cuerpo puede empezar a abrirse y el estímulo simplemente no está ahí. Pero también podemos, como decías, incluso la disposición a encontrarnos con estos sentimientos es suficiente. Solo han sobrevivido dentro de nosotros porque cuando aparecen, estás en el sofá viendo la tele, aparece la ansiedad y a la vez hay algo que lo rechaza y dice, yo no quiero sentir esto. En los momentos en los que en lugar de eso podemos volvernos hacia ello, entonces no hay sensación de separación de la ansiedad en ese momento y así puede empezar a transmutarse por sí misma inmediatamente. La ansiedad misma está en un camino al despertar y simplemente necesita ser sentida, decirle un sí en lugar de un no. Hay esta cosa instintiva. Nadie quiere sentirse mal, pero a medida que el despertar profundiza, hay esta capacidad, como decías, de simplemente estar con ello. Y podemos hacer eso, como estábamos diciendo antes. Siendo la conciencia, no hay separación entre nosotros y esa sensación, y entonces cambia inmediatamente. A veces estaba empezando a escribir algo que estaba sintiendo y de repente ni siquiera podía acordarme de lo que era, había desaparecido. Otras veces volvía a venir hasta que lo había visto del todo. La meditación, la contemplación son formas de estar con lo que es. A medida que vives más auténticamente como eres, incluso el deseo de estar con algo es suficiente. En ese instante se evaporará. Entonces, ¿no creo que tenga Alzheimer? Si la mente está preocupada, siempre puedes ir al médico. Si tú tienes, yo tengo.
Una de las cosas que empezaron a pasarme es que a medida que el despertar profundizaba, la memoria simplemente no estaba ahí. Si me preguntaras qué he desayunado esta mañana, simplemente no podría decírtelo. Ni siquiera podría decirte cuál es la última frase que he dicho. Simplemente se ha ido. No hay ninguna persona que esté recordando. Recordar es un acto de un ser separado. Cuando el despertar profundiza, encontramos que no tenemos acceso a este recordar como solíamos hacer. Entonces tiene que ser diferente. Si necesito saber algo o hay algo que necesita ser recordado, hay una intención de saberlo. Y entonces surgirá, ahora me acuerdo, me salté el desayuno esta mañana, pero esto no me ha venido esforzándome, intentando recordarlo. Y había momentos extraños. Estaba conduciendo el coche, volviendo del colegio, por la misma carretera que había recorrido 1000 veces. Siempre había girado a la izquierda al final. Llegué al final de la carretera y no podía recordar hacia dónde ir, porque la función de recordar no estaba ahí. Había esperar a ver hacia dónde era. Y cuando llegué al final, las manos giraron el volante a la izquierda y me dije, vale, estamos yendo a la izquierda. Al principio parece un poco desestabilizante porque es una forma diferente a la que solíamos funcionar. Ya no eres una persona que sabe, este es el camino al colegio. Se está desplegando a medida que sucede y tenía la sensación como si nunca hubiera conducido en esta carretera, como si fuera algo nuevo, porque hay menos y menos sensación de tiempo. Si estás preocupada, puedes confirmarlo, si esto ayuda a que la mente se asiente. Pero para la conciencia no hay tiempo, no hay acciones personales en la conciencia. Entonces no hay nada que esté distorsionando. No hay nadie ahí dentro intentando recordar el hecho correcto. Simplemente, si necesitas ser conocido, aparecerá y lo sabrás sin esfuerzo. Es un cambio un poco extraño. Sí. Me preguntabas cuando el gran cambio suceda, ¿cómo sería? Porque tuve un satori muy potente hace años. Yo no sabía nada de la iluminación. Duró unos meses. Creo que si hubiera sabido lo que estaba sucediendo, me habría ayudado. No tenía ni idea. Para muchos de nosotros, quizás hayamos tenido un atisbo de ello, pero la mente tiene que volver, no porque hayamos hecho algo mal, sino porque tenemos que ver todo aquello que no podíamos ver siendo un alguien. Cuando vemos todas estas emociones desde el lugar que es real, podemos realmente verlas y encontrarnos con ellas, pero la mente dice, has hecho algo mal, la has fastidiado y tienes que volver a lo de antes. Pero ese cambio ya ha sucedido para ti. Esto es muy claro para mí. No esperes un gran momento como aquel. El despertar muchas veces es algo muy ordinario. Sí. Cuando reconocí mi propia naturaleza, fue algo como, ¿cómo he podido perderme eso? Sí, te sientes un poco vergonzoso. ¿Cómo he podido perderme esto todos estos años?
Estas experiencias tan grandes, si duran, pueden ser muy emocionantes, pero muchas veces me encuentro diciéndole a la gente que están mucho más despiertos de lo que creen, porque están esperando que llegue un gran momento, pero a la vez están diciendo cosas como me volví hacia esa emoción y desapareció. Solo el ser haría eso. Solo el ser querría estar con algo difícil y tendría la capacidad de permanecer ahí. Gracias, esto es muy útil. Sí, y son cosas que todos atravesamos. Aunque sea lo que somos y lo que siempre hemos sido, vivir desde ahí es completamente diferente a cómo hemos vivido hasta entonces. Sí, y además no tenía nadie para hablar de ello. Me alegro de que nos hayas encontrado. Eres muy bienvenida a la comunidad, como lo es todo el mundo. Y por eso hemos creado la comunidad. Yo tampoco tuve una cuando estaba despertando y todo resultó más doloroso y agotador de lo que necesitaba ser. Me alegro de que estés con nosotros. Muchas gracias. Maravilloso. Un lugar hermoso para terminar el satsang hoy. Muchas gracias por todos vuestros compartires abiertos y valientes, por vuestro coraje y sobre todo por vuestro compromiso con la verdad de quienes somos. Si hay algo que podamos llevarnos de aquí, llevémonos que no hay un ser separado, no podemos hacerlo mal. Esto siempre fue un gran alivio para mí en mi camino. Puedo pensar que lo estoy fastidiando, pero en realidad nunca fue así. Gracias, Namaste.